Bon dia, ara sí, perfecte. Bon día, buenos días, bienvenidos a este Congreso Internacional de la Radio. Iniciamos esta primera sesión en el auditorio titulada Sostenibilidad de los actuales modelos de negocio del broadcast, escenarios de futuro. En primer lugar, me gustaría agradecer a los organizadores del Congreso por su invitación a moderar esta sesión, que para mí es todo un honor poder contar con los máximos gestores de la radiodifusión comercial en España, poder tener aquí la oportunidad de charlar con ellos y de pensar, ¿no?, en este segundo milenio que decía Iñaki Gabilondo que va a afrontar la radio en los próximos 100 años. También me gustaría agradecer, en nombre de los organizadores del Congreso, que hayan aceptado a participar en esta primera sección. Precisamente la radio es seguramente de los medios tradicionales el que goza de mejor salud si nos atendemos a los datos del sector, aunque es cierto que a veces las cosas, como decía Iñaki Gabilondo, tenemos una situación un poco complicada y embarullada con muchos actores y muchos elementos en juego que ponen un poco en cuestión cómo la radio ha estado funcionando, cómo ha sido su modelo de negocio hasta ahora y todos los retos que debe de afrontar en este futuro. Por lo tanto, vamos a intentar dar respuesta a cuestiones como, por ejemplo, ¿qué escenarios de futuro imaginan sus gestores para asegurar la continuidad del negocio? ¿O cómo pueden anticiparse, o cómo puede la radio anticiparse a los cambios que afectan en los próximos años? Tanto desde el punto de vista de los contenidos, pero también, obviamente, de la financiación y, por supuesto, de la audiencia, ¿no? Porque sin audiencia no va a haber radio tampoco, ¿no? Y que es un elemento clave. Para iniciar esta reflexión y análisis contamos primeramente con la intervención de Francesc Rubert, que nos hará una ponencia inicial de 20 minutos. Posteriormente abriremos el debate con nuestros participantes e intentaremos también poder tener algo de tiempo para que los asistentes puedan formularnos preguntas o puedan simplemente aportar sus comentarios o opiniones sobre lo debatido en esta sesión. Entonces, sin más dilación, voy a presentar a nuestro ponente, al doctor Francesc Rubert, que es doctor en Comunicación por la Universidad Internacional de Cataluña, donde también es profesor e investigador. Precisamente su tesis doctoral, más o menos reciente, ya lleva un poco de tiempo, pero es una investigación prospectiva sobre los escenarios de futuro de la industria radiofónica en España. Por tanto, creo que es el ponente ideal para abrir un poco y contextualizarnos con esta primera picture. Es también director de las emisoras del grupo A3 Media Radio en Catalunya i secretari de l'Associació Catalana de Ràdio. Francesc, quan vulguis. Moltes gràcies, Belén, per la més que amable presentació. Gràcies també a l'organització del Congrés per aquesta invitació. Hace más de 40 años se publicó simultáneamente en Estados Unidos y en España Being Digital, aquí traducido por El Mundo Digital, cuyo autor, Nicolás Negroponte, desgranaba su visión del mundo digital. En 2020, releyendo el libro, constaté que más del 80% del centenar de visiones, predicciones, anticipaciones que contenía se habían hecho realidad. Negroponte preveyó la transformación digital de átomos a bits, en palabras del mismo autor, y dio carta de naturaleza al Internet de las cosas, a la desaparición de los videoclubs, a los coches autónomos y a los libros que iban a leerse por sí mismos. Auguraba la brecha digital y en el ámbito de la información y el entretenimiento preveía el aumento de poder de la distribución y del usuario y la personalización de la publicidad. Con la tesis doctoral en proyecto, la pregunta que me hice fue: ¿puede replicarse algo parecido para el futuro de la industria de la radio en España? Pronto aprendí que no es posible hacer pronósticos desde la academia en el contexto de una investigación científica, pero que sí era factible, mediante la aplicación rigurosa de la metodología prospectiva, apuntar hacia la definición de escenarios de futuros. Y así nace esta tesis por compilación de artículos defendida en 2023 y muy deudora de los trabajos previos y la orientación de la doctora Montse Bonet. Esta investigación se inscribe en los marcos teóricos de la prospectiva, que no es solo metodología, la economía de los medios y del ciclo de vida de las industrias que proporcionan una visión estructural de los mercados
y que permite descubrir el comportamiento de sus empresas. Conceptos como mercado dual, organización industrial, teoría de las firmas, cadena de valor, gestión del riesgo, percepción de utilidad o producto de experiencia han guiado las conclusiones de los 3 artículos que componen esta tesis. Atendiendo al título de esta ponencia, pues, ¿cuáles pueden ser los escenarios de futuro para los actuales modelos de negocio? Nuestro ámbito de interés se ciñe exclusivamente a las corporaciones privadas de radio. El objeto de estudio no es la radio como medio, al que la academia ha dedicado abundante investigación, ni la radio pública. La metodología prospectiva específica adoptada es la de escenarios exploratorios Intuitive Logics. No se intenta responder a la pregunta ¿qué sucederá?, sino ¿qué puede suceder y por qué? Y permite pasar de los escenarios posibles a los plausibles, de estos a los probables, y de entre los probables, si los interesados se lo proponen, quizás a los deseables. Con esta finalidad, el primer artículo analizaba en detalle uno de los principales retos para el futuro de la radio, el contacto con la audiencia más joven con el medio. La radio es un producto de experiencia y de hábito. Hoy, la escucha de la radio entre estas cohortes se centra en las emisoras musicales y en los contenidos deportivos de la radio generalista. En los países donde la radio tiene una mayor penetración entre la audiencia juvenil, hay programaciones específicas para estos grupos de edad e incluso radio infantil. La prospectiva debe tener en cuenta también cuál ha sido la evolución de una industria y su presente antes de proyectarse hacia el futuro. El segundo artículo evaluaba en qué momento de su ciclo de vida se halla la radio en España. Esta fase, definida como de madurez o resistencia según el marco teórico utilizado. El análisis de los datos de este mercado dual y de los resultados de las principales corporaciones da fe de una aparente paradoja, por el contraste entre algunas cifras de la industria y de las empresas, ya que en 2012 el dato de cuota publicitaria y de penetración marcó un hito histórico. Las empresas de radio muestran un mejor EBIT, un mejor EBITDA, un menor coste por oyente, un mayor ingreso por oyente en ejercicio, sin mencionar que mantiene su posición como medio más confiable según Eurostat. Añadamos que la transformación digital permite que 1 de cada 3 oyentes lo sea bien a través de streaming, bien a través de segregados digitales consumidos como podcast. Y del mismo modo, la publicidad en radio en los 9 primeros meses de 2024 crece por encima del conjunto de medios tradicionales, un 4,9 según I2P, un 5,3 según InfoAdex, cuando el promedio de crecimiento total de medios ha sido de un solo 3,7%. La aplicación del marco teórico genérico del ciclo de vida de la industria da respuesta a esta aparente contradicción. Se cumplen en el mercado de la radio en España las características de los mercados maduros o en resistencia según la terminología que adoptemos. Pueden mantener un periodo de larga rentabilidad para las compañías que permanecen. Estas empresas ofrecen productos similares, dirigidos a públicos similares, y explican su rentabilidad por la curva de experiencia, su propia capacidad de adaptación, las barreras de entrada y las estrategias de integración junto con las economías de escala adoptadas a lo largo de los años. Dar herramientas para la gestión del futuro es la base de esta investigación sobre cuáles pueden ser los escenarios para la radio privada en 2030. Y estos fueron los resultados del tercer artículo. En este caso se determinaron 53 variables que incluían tanto factores externos como factores pertenecientes a la cadena de valor, modelo de negocio y explotación. Las 53 variables fueron enjuiciadas por un panel de expertos, directivos, gestores de su entorno de interés y representantes de la academia, y se recabó la opinión de los principales operadores mediante entrevistas semiestructuradas. Los resultados se ofrecieron en forma de gráfico de dispersión con el nivel de impacto en el eje de abscisas y el grado de incertidumbre en el eje de ordenadas. Como paso previo a la definición de las características que tendrían el mejor y el peor escenario de la radio en 2030, describiremos las principales variables agrupadas, algunas de las cuales contienen la doble dimensión,
amenaza, oportunidad. Y haremos especial hincapié en las diferencias de percepción entre el entorno de interés y la opinión de las corporaciones de radio. El envejecimiento de la población, el reto del contacto con las generaciones más jóvenes y la multiculturalidad hacen que el medio radio vuelva a tener ante sí el reto de una nueva transformación demográfica. La radio ha demostrado hasta ahora capacidad de adaptación a los cambios sociales, por muy profundos que estos hayan sido. Además, es posible que la escucha por parte de las generaciones más jóvenes sea mayor de la que ofrecen los estudios de audiencia, si bien es cierto que no se identifican con la radio como su medio. La rapidez y el calado de la transformación digital tiene efectos tanto en el ecosistema como en toda la cadena de valor de las empresas de radio. Hay muy poca incertidumbre sobre el aumento de alternativas fáciles de consumir y el poder creciente de la distribución digital del sonido, que dejará en manos de los gatekeepers la relación con los usuarios oyentes y sus datos, y que pueden tener la capacidad de fijar condiciones comerciales a la industria de la radio. Estas plataformas son un competidor también en la captación de talento. Se multiplicarán aún más la oferta porque la tecnología de producción de audio no es una barrera de entrada y es un ámbito dado a la autoocupación, y porque todos los medios legacy habrán extendido sus contenidos al ámbito sonoro. El rápido crecimiento de la escucha por Internet hace creer que en 2030 esta será la forma habitual de consumo, y la distribución multicanal permitirá contactar con el usuario oyente allí donde se encuentre y conocerle mejor con un adecuado uso del data. Del mismo modo, el efecto de la inteligencia artificial en toda la cadena de valor es una de las variables con mayor incertidumbre y mayor impacto. Su aplicación al audio y a la radio a gran velocidad abren numerosos interrogantes, bien como oportunidades por la reducción de costes o la mayor eficiencia en la gestión de datos del propio producto, bien como amenazas, como el mejor aprovechamiento de estas herramientas por parte de los nuevos competidores nativos digitales. En cuanto a la estructura del sector, no se estima que vaya a cambiar. La tendencia a la concentración que explica el marco teórico de la economía de los medios encuentra siempre un límite bien fijado, bien por el principio de eficiencia económica por volumen o por los condicionantes regulatorios sobre competencia y mercados. Puede cambiar el entorno en que estas empresas actúan, ampliando el ámbito industrial del concepto radio al de audio. Los cambios en la estructura vendrán dados por el interés y la rentabilidad que los GAFAM puedan encontrar en competir directamente con las empresas de radio. La medición de audiencias abre otro de los apartados de alto impacto y alta incertidumbre. La hibridación del sistema de medición de audiencias con la inclusión de la escucha digital tendrá la ventaja de poder disponer de datos de manera constante sobre el consumo, lo que mejorará la capacidad de programar y puede tener un efecto positivo en la atracción de publicidad. Ahora bien, las experiencias de otros mercados señalan un factor de corrección a la baja en audiencias en este tipo de metodologías. Todo parece indicar que la publicidad continuará siendo la fuente principal de ingresos, puesto que la credibilidad del medio mantendrá su poder de prescripción junto con el contacto directo con el anunciante. No obstante, crea incertidumbre el volumen de negocio real de la transformación digital del ecosistema sonoro. En un mercado digital, en el mercado publicitario digital, tiene un enorme peso la intermediación tecnológica y la prescripción de las agencias frente a los medios. El poder se desplaza hacia la plataforma y sus algoritmos o hacia la agencia y sus prioridades. Este es uno de los aspectos definidos como de mayor impacto en 2030. Tampoco parece que la radio vaya a poder aprovechar los modelos de pago y suscripción, una de las principales formas de monetización de los contenidos digitales. No hay demasiada incertidumbre entre las cadenas sobre la fortaleza de la radio frente al podcast como industria. En cambio, es elevada la incertidumbre y el impacto de la evolución de las cadenas de radio musical. Es uno de los pilares de la rentabilidad actual del modelo de negocio de las radios privadas y que observa cómo crece el consumo de música de las plataformas digitales. En el ámbito de los costes, el impacto y la incertidumbre se centran en distintas líneas de la cuenta de explotación. Por ejemplo, la distribución de señal
tanto la analógica como la digital. Del precio y las condiciones que fijen los proveedores depende el coste de llegar a la audiencia para convertirla en ingresos. Es también incierto y de gran impacto el coste que pueda suponer la captación y la retención de talento. Ello abarca tanto la necesaria transformación de las plantillas como la retención de las estrellas en el papel que puedan continuar jugando y sobre el que no hay unanimidad, y la posible competencia de las plataformas por este talento. Es incierto también el impacto que puedan tener los costes de los derechos de propiedad intelectual sobre la música emitida, tanto en la distribución analógica como en la digital. Para finalizar este apartado, las variables de mayor contraste entre la media de las encuestas y el consenso de los players sobre el futuro del sector tiene que ver con la implantación del DAB y, de modo correlacionado, con la posibilidad de un apagón analógico. Las frecuencias de FM no tienen otro uso en servicios de telecomunicaciones y en un país con abundancia de oferta de contenidos en FM, el DAB ofrece poco incentivo al cambio ni por parte de los oyentes que ya conectan con su emisora a través del móvil, ni de los operadores privados. La industria lo ve como un aumento de costes sin retorno complementario de ingresos. Es incierta, eso sí, y de alto impacto la presencia de la radio en el automóvil. ¿Cuáles pueden ser, por tanto, los escenarios para la industria de la radio en 2030? Los escenarios resultan de la descripción conexa de la evolución que pueden tomar las variables críticas. El mejor de los escenarios posibles implicaría la verdadera adaptación de la industria a la inevitable transformación digital. En los escenarios intermedios, a pesar de la pérdida de relevancia de las corporaciones, se mantiene durante tiempo su rentabilidad, pero en el escenario menos deseable, la radio no llega a tiempo de tomar medidas de adaptación y se diluye poco a poco en un océano digital. De los 4 escenarios, ordenados según niveles de impacto e incertidumbre, veamos cómo podría ser el mejor de los futuros posibles, la exitosa adaptación digital. A pesar de la ingente oferta de audio digital, que amplía el perímetro de radio a audio, las corporaciones sacan partido de sus fortalezas, su credibilidad ante la audiencia y su eficacia ante los anunciantes. Las empresas aprovechan la curva de experiencia y las economías de escala y de alcance. Sus marcas son reconocidas, optimizan recursos gracias a la transformación digital, por ejemplo, la inteligencia artificial aplicada a toda la cadena de valor o alianzas ventajosas con las plataformas digitales. La radio acompaña los cambios demográficos y sociales adaptando sus contenidos, optimizando los resultados entre quienes ya son usuarios oyentes gracias al data y empezando a contactar con nuevas audiencias, lanzando ofertas digitales segmentadas que crean comunidades fieles a sus marcas. Se multiplica la oferta de audio, pero el expertise de las corporaciones la hace líder en consumo y facturación, pesando más las marcas de las empresas que las marcas personales de sus estrellas. La radio continúa siendo una gran prescriptora publicitaria. Las compañías tratan directamente con el anunciante y fijan sus condiciones a la intermediación, tanto en el mercado analógico como en el digital. La fuerza y las alianzas digitales del sector, más el apoyo de las administraciones, favorecen la presencia gratuita de modo preferente de sus productos en todas las plataformas de distribución de audio y en los paneles de los vehículos, cada vez más autónomos. Se produce la transición digital al ritmo de la realidad del consumo y de las posibilidades de inversión de las compañías. La posición de centralidad de la radio en la elección de los consumidores permite atraer talento hacia todas las fases de la cadena de producción. En definitiva, y para finalizar, las conclusiones de esta tesis por compendio pretenden ser una herramienta para la transformación. La fijación del horizonte temporal en 2030 tenía precisamente este objetivo. La capacidad descriptiva de estos futuros puede dar pie a acciones estratégicas para alcanzar los escenarios deseables. Las conclusiones aquí contenidas pueden ser de utilidad también para el legislador, para el Ejecutivo
y para los organismos reguladores, puesto que el futuro de la radio en España y de sus principales operadores dependerá en parte de las condiciones que estos fijen, por ejemplo, para la distribución. El distribuidor, que era un elemento neutro en el entorno analógico, Cellnex o Axion, detenta ahora un poder ilimitado, los GAFAM. Las corporaciones de radio, en su intento por transformarse digitalmente, chocan con la paradoja de que sus principales competidores son, a la vez, los que garantizan el contacto con la audiencia en la distribución digital. Por ello, el Parlamento británico ha aprobado recientemente la Media Bill, una ley de medios de comunicación que garantiza la inclusión de modo preferente de los servicios de radio de las cadenas británicas en los asistentes de voz. Iniciativas similares de protección se empiezan a tomar también en Australia y en Canadá. Y en Estados Unidos, ante la decisión de distintas marcas de eliminar la recepción de las emisoras de onda media en sus nuevos modelos eléctricos, un grupo de senadores republicanos y demócratas ha emprendido una iniciativa legislativa para garantizar la recepción de la radio en los automóviles. La industria de la radio ha dado suficiente muestra de resiliencia y capacidad de adaptación en estos 100 años. Tanto este marco teórico como las conclusiones huyen del determinismo. Se toma el término de la biología y se puede hablar de mediamorfosis, adaptación del medio a su entorno. Porque el futuro, en definitiva, no solo no está escrito, sino que en realidad empieza hoy y aquí. Muchas gracias por su atención.